¿Alguna vez te preguntaste por qué las leyes funcionan de la manera en la que funcionan? ¿En base a qué se cimenta nuestro sistema jurídico? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos y de la manera en la que las tomamos? Yo soy el Coco, esto es GQTQC y hoy vamos a tratar de entender cómo el relato legitima el sistema jurídico y fundamentalmente cómo se legaliza la violencia. Para poder entender cómo el relato legitima el sistema jurídico, primero tenemos que empezar a aproximarnos a ciertos términos que después nos van a ayudar a comprender todo el panorama. Primero que nada, comprendemos que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, que es la manera en la que el Estado establece mediante medios institucionales que es el único con la capacidad de ejercer violencia física de manera legítima y, por lo tanto, legal. Eso hace que lo importante no sea el hecho de violencia en sí, sino la idea que el sistema genera sobre ese hecho de violencia en particular. De ahí viene la importancia del relato, porque las palabras no son solamente símbolos, es una manera de ordenar la realidad para que esté en un lenguaje que nosotros podamos comprender e interpretar. En base a eso podemos preguntarnos, ¿cuáles son los ordenadores míticos que configuran nuestra realidad? ¿Cuáles son esas grandes verdades que compartimos entre los grandes grupos humanos? Bueno, frente a esto, cada sistema de gobierno va a generar un relato propio para justificar su ordenamiento jurídico. Eso configura el relato en términos operativos como la manera de justificar por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué tomamos las decisiones que tomamos. A su vez, por qué las leyes que tenemos establecidas se ejecutan de la manera en la que lo hacen. Es decir, el relato genera cultura y esa cultura sustenta el orden jurídico. Vamos a tratar de analizar esto de una forma práctica. En este caso vamos a usar el ejemplo de la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. En ese contexto, entendiendo que veníamos de los sangrientos años 60 y los turbulentos años 70 estaban en pleno auge, comienza a construirse por parte de los círculos militares y sus allegados la idea de que nos encontrábamos en una guerra civil. Una guerra, justamente, contra las guerrillas, cuyo objetivo era no solo instaurar un orden comunista y socialista, sino también destruir la forma de vida de los llamados ciudadanos de bien. Estoy seguro de que ese término te suena de algún otro lado. La idea de ciudadanos de bien implica necesariamente que hay ciudadanos que no son de bien, y por lo tanto, no son deseables dentro de la sociedad en la que vivimos. En consecuencia, la única manera de mantener la paz y el orden social es mediante la eliminación física de aquellos sujetos opositores al régimen, que la dictadura bautizaría como subversivos. El subversivo es en este caso el sujeto antagónico del orden militar de los 70. El subversivo no era simplemente un guerrillero armado o un terrorista, era simplemente aquella persona que ideológica y políticamente se oponía a las directrices del régimen. Frente a esto, la dictadura militar argentina llevaría a cabo una serie de reformas económicas, políticas y sociales cimentadas en la idea de que se estaba librando en todo el territorio nacional una guerra de guerrillas que debía ser combatida. Algunas de las leyes que se promulgaron durante este periodo fueron, por ejemplo, en el plano político, el Acta Institucional número 1, dictada en 1976. Apenas asumió el nuevo régimen. En la misma se disolvía el Congreso, se destituían a los gobernadores y se suspendía la actividad en todos los partidos políticos, concentrando así el poder en la Junta Militar. En esta misma línea encontramos la Ley de Prescindibilidad 21.260 de 1976, que permitió la cesantía de empleados públicos sin razones aparentes bajo la excusa de la seguridad nacional, hecho que habilitó una purga ideológica dentro del sistema estatal y fundamentalmente en el sistema educativo. Además de esto, la dictadura emitió la Ley de Seguridad Nacional número 21.459 y una serie de decretos que institucionalizaron la llamada lucha contra la subversión, otorgando a las Fuerzas Armadas la potestad de intervenir en todo el territorio nacional. En este marco se legitimó el accionar represivo del Estado que daría lugar al llamado terrorismo de Estado, dejando como saldo miles de desaparecidos y cientos, si no es que miles de centros de detención ilegal. Si querés conocer eso un poco más a profundidad, acá en nuestro canal de YouTube tenés un video sobre la perla. Ahora, la legitimación de un sistema mediante la construcción de un relato que explique por qué esas acciones se llevan a cabo no sirve solamente para legitimar el orden jurídico de ese sistema, sino también para legitimar y justificar esas acciones una vez terminada la ocupación en el poder. Ahí es cuando podemos hablar de la famosa teoría
teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios es una manera de nivelar moralmente los actos cometidos tanto por la guerrilla como por el Estado argentino durante la supuesta guerra de la subversión, proponiendo que la sociedad argentina fue simplemente una tercera posición y una víctima entre ambos grupos, y dando a entender por lo tanto que ambos grupos tenían la misma carga de responsabilidad sobre lo que ocurrió a lo largo de ese periodo. En términos simples, es una manera de decir que ni los militares fueron tan malos ni los subversivos eran tan buenos, sino que la responsabilidad de lo que sufrió el pueblo argentino durante esa época es compartida por ambos. Ahora, esta teoría está mal y te voy a explicar por qué. ¿Recordás que al principio de este video te hablé sobre que el Estado posee el monopolio de la violencia legítima, lo que le da la potestad de ejercer la violencia sobre los ciudadanos de manera justificada y legal? En términos de Thomas Hobbes, los ciudadanos cedemos parte de nuestros derechos al Estado por la incapacidad del conjunto social de ejercer esos derechos de manera justa y efectiva. Eso hace que el Estado se convierta en nada más y nada menos que un garante del cumplimiento de esos derechos, tales como el derecho a la vida, la protección, la justicia o, por qué no, la propiedad privada. Ahora, ¿qué ocurre cuando el Estado usa la potestad sobre esos derechos para atentar contra su propia ciudadanía? Bueno, es en esos casos cuando hablamos de terrorismo de Estado. Tomo un mate, yo sé con la garganta, boludo. Pero, entonces, ¿por qué es diferente lo que hicieron las guerrillas de lo que hizo el Estado argentino? Básicamente, las guerrillas no tenían un sistema institucional que les permitiera llevar a cabo los actos de terrorismo de manera sistemática y organizada. Por lo tanto, el terrorismo de las guerrillas implicaba actos de violencia aislados y que no estaban popular ni jurídicamente legitimados. No se confundan, es terrorismo al fin y al cabo, pero es diferente. En su lugar, el Estado ejecuta estas acciones de manera sistemática, ordenada y premeditada. En otras palabras, cuando la violencia se vuelve masiva, sistemática y apuntada a un grupo en particular, estamos hablando indudablemente de un genocidio. Solo porque el Estado al que vos le cedés los derechos está atentando contra vos y contra el resto de la ciudadanía, sino también porque la masividad que permite la ejecución sistemática de la violencia hace que en términos numéricos las pérdidas sean gigantescas. No es lo mismo un grupo armado y organizado que comete actos de terrorismo que la estructura coordinada del Estado ejecutando estos actos de manera sistemática. Ahora, ¿esto significa que el relato es simplemente una manera de justificar la crueldad y justificar los sistemas jurídicos? No, o al menos no siempre. Justamente el relato es una manera de construir cultura, hermandad y un propósito común dentro de una sociedad, así como una serie de mitos que expliquen las conductas culturales de todo el conjunto social. El mito, el relato, existen desde siempre, desde que el humano escribe, desde que el humano plasma, y son, al fin y al cabo, lo que nos hace humanos. Sin ir más allá, somos la única especie en el mundo que tiene la capacidad de hablar sobre aquello que no existe. Así fue como creamos nuestros dioses y las historias que se cuentan, de abuelos a nietos, de padres a hijos o simplemente de hermanos a hermanos. La propia existencia de nuestra cultura y nuestra sociedad es resultado de miles de años de relatos que construyeron la sociedad moderna. Nuestras instituciones, nuestras costumbres, la manera en la que nos vestimos, la manera en la que comemos, el idioma que hablamos, los nombres de nuestras ciudades e incluso los límites geográficos son todos resultado de la construcción de un relato. Son resultado de una historia que la humanidad lleva contando durante más de 10.000 años y que seguiremos contando durante todo el tiempo que sigamos existiendo. Es, en simples términos, aquello que nos hace humanos. Somos lo que nuestra historia hizo de nosotros, o al menos lo que nos contaron que pasó. Por eso es importante, no solo como humanos, sino fundamentalmente como argentinos, seguir sumando cuentos al libro de historias de nuestro relato popular, de nuestro imaginario popular. Porque ¿qué sería de un pueblo sin su historia? ¿Y qué sería de nosotros sin los cuentos que nos contamos antes de dormir? Esto fue GQTQC, les quiero agradecer mucho y nos vemos en el próximo video.